Esta ilusión lleva por nombre Del video a la vida. Fue creada por David Copperfield en 1985 para una serie de la CBS llamada La magia de David Copperfield. Se llama así porque las imágenes del video que se proyectan sobre la caja van a cobrar vida y saldrán del video al mundo real. Ahora, en medio de la ejecución, David abrirá la caja para demostrar que está completamente vacía. Estoy tratando de hallar alguna respuesta. Esa cuadrícula dentro de la caja me llama mucho la atención. Antes de que se te vaya a olvidar, mejor dale like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Por segunda vez va a abrir la caja y volveremos a ver la cuadrícula. Y me pregunto si existe la posibilidad de que estemos frente a una ilusión óptica. Y también sobre la posibilidad de que las personas estén allí y no las podamos ver. Aunque mi suposición fuera cierta, eso no explica cómo llegaron todos allí. Es que hemos visto la caja vacía al inicio del acto. Lo que veremos al final del truco echará por tierra todas estas suposiciones. Quizás hubiera sido posible ocultar personas en esa caja. Pero ¿y el elefante? Esto va a necesitar de otra explicación. Para descubrir esta ilusión, vamos a reconstruir todo el escenario para ver desde el interior de la caja hasta el exterior, por arriba y abajo y alrededor, para comprobar
cómo nuestros sentidos pueden ser fácilmente confundidos y confirmaremos cómo la fe en la razón puede ayudarnos a ver lo que de otra manera sería invisible. Guiados únicamente por la razón, son muchos los pensadores de hoy que han llegado a la conclusión de que es imposible conocer la verdad y que es vano todo intento por encontrarla. Pero la ciencia aún cree que es posible comprender el universo racionalmente. Esto ya de entrada es un acto de fe. Tener fe significa confiar en algo. Pero esta confianza no puede ser ciega. Necesita razones. La ciencia necesita creer que nuestro pensamiento puede acceder de alguna manera, aunque sea limitada, a la realidad del universo. El otro camino es el absurdo en donde todo y nada vale. Esto quiere decir que para llegar al conocimiento de algo, el primer paso es tener fe. Creer que conocer la verdad es posible. Estamos en un momento crucial de la historia. Nos enfrentamos a la difícil realidad de reconocer que somos prácticamente ciegos de nacimiento. Entonces, o nos resignamos a permanecer así y nos proclamamos dioses, en realidad dejaremos que quien tenga el poder suficiente lo haga. O despertamos de la ilusión de creer que solamente la fría racionalidad puede conducirnos a la verdad. Así como sabemos que hay colores que nuestros ojos no pueden percibir, habría que pensar que hay razones que nuestra razón no puede comprender. Quizás deberíamos buscar un equilibrio entre razón y corazón y ampliar el espectro de lo razonable, para poder encontrar el fundamento que nos haga volver a creer en lo único de lo que nunca debimos dudar, que el bien, la justicia, la belleza y la verdad existen. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Este acto está inspirado en varios trucos clásicos, en donde el mago interactúa con una pantalla para hacer que los objetos proyectados en ella cobren vida. La tecnología ha conseguido perfeccionar este acto y hacerlo cada vez más sorprendente. El secreto de este tipo de ilusión radica en la sincronización de movimientos entre el mago y la pantalla. Y se debe de ensayar mucho para que todos los movimientos entre los actores y la pantalla estén sincronizados. Lo que hace especial esta ilusión es que Copperfield trae del video al mundo real 5 personas, lo cual sin duda requiere de una coordinación impresionante. Y no siendo esto suficiente, el truco cierra con la aparición de un elefante. Sí es cierto, es un bebé elefante, pero el efecto sorpresa es muy efectivo y nos deja impresionados. También hay que notar que el elefante no debe coordinar ningún movimiento entre la pantalla y la realidad, sencillamente aparece dentro de la caja. Si nos ponemos exigentes, vamos a percibir el lag que existe entre el video y la vida real. Pero ahora vamos a lo más increíble. Analicemos lo que podemos percibir del acto. Podemos ver la caja vacía, completamente desmontada. Aparentemente no puede haber nadie debajo. No hay la posibilidad de que alguien esté oculto allí. David sujeta la pared trasera y espera a que los asistentes le pongan el seguro, para después soltarla. Luego los ayudantes colocan la caja en una posición seguramente previamente coordinada y empieza el acto. Si descartamos la posibilidad de que las personas puedan esconderse dentro de la caja, solo queda ingresar a ella desde algún otro lugar. Aunque nuestra visión es limitada, puede darnos a veces sutiles pistas que podemos aprovechar para descubrir la verdad antes de caer en conclusiones apresuradas o absurdas. Lo mismo sucede con la razón. Aunque esta es limitada, también puede aprovechar de este tipo de pistas.
antes de concluir apresuradamente que la verdad no existe o que perdemos el tiempo buscándola. En estas imágenes podemos ver una sombra muy sutil en el piso que se desplaza hacia la caja. Esto sugiere que hay algo como un puente que conecta con la caja. Y con ese dispositivo podrían no solo las personas, sino un elefante aparecer sin ser vistos dentro de la caja. Entonces, sospechamos que hay un puente y por ese puente los asistentes retiran los seguros, abren la pared de detrás y todo está listo para que todas las personas, incluso el elefante, puedan ingresar. Mira la pared del fondo. Estos 6 cuadros se ven diferentes del resto. Eso es un claro indicio de lo que decimos. Se trata de una puerta. Sí, ya sé que si hubiera un puente y una compuerta la gente lo hubiera visto. Pero entiende, si solo confías en lo que puedes ver, estás ciego. Los antiguos del canal ya deben haberse dado cuenta de algo, pues es el mismo truco que usó The Secret Rihanna en el Got Talent. El enlace lo voy a dejar ahí arriba. David Copperfield usa la cuadrícula detrás de la caja para crear una ilusión óptica basada en espejos. Y así vuelve invisible el puente. El puente es prácticamente indetectable a simple vista para el público sin importar el ángulo desde donde se mire. Una vez engañados nuestros sentidos, las personas y hasta el elefante bebé pueden aparecer sin ser percibidos. Solo me queda darles gracias porque seguramente cuando ya haya subido este video habremos llegado a los 50.000 suscriptores. Y quería anunciarles que gracias a su apoyo, como ya vienen las vacaciones de verano, me voy a dedicar intensamente a subir contenido a este canal. Así es que exactamente no sé cuánto, pero prometo tener por lo menos un video a la semana. También quiero avisarles que en estos días estaré subiendo un par de videos que son videos repetidos, que los voy a resubir por problemas de copyright. Por si acaso son estos videos que voy a poner acá y acá y acá. No te olvides de dejar tu like si quieres más contenido como este. Y también deja en los comentarios el tema que te gustaría que investiguemos, o cualquier cosa, lo que se te ocurra. Yo siempre leo todos los comentarios, o le pongo un like, o si está muy bueno le pongo un corazón. También antes de que me olvide, voy a hacer un video de preguntas y respuestas, así es que tus preguntas las puedes dejar a través del inbox de Instagram y las mejores preguntas serán seleccionadas para aparecer en ese video. Ahora sí, y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.